Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Totalmente. Vivimos en una era donde la inteligencia artificial promete cosas increíbles, casi de ciencia ficción, en medicina, ¿no? Detectar enfermedades con una precisión que asusta. Sí, sobrehumana. Pero esta tecnología tiene un apetito voraz. ¿Necesita devorar cantidades gigantescas de datos de pacientes para poder aprender? Y ahí está el muro. Justo ahí, se topa con un muro que hemos construido para protegernos, que es el derecho fundamental a la privacidad. Y las leyes son, y tienen que ser, muy estrictas. Claro. El resultado es una encrucijada frustrante. La innovación médica como que pisa el freno por un conflicto que, bueno, parece irresoluble. Exacto. Es el clásico dilema, ¿no? La fuerza imparable contra el objeto inamovible. Y justo en medio de ese choque, el artículo que vamos a analizar hoy lanza una propuesta que es, como mínimo, audaz. Me gusta cómo suena eso. Dice, a ver, si el problema es que no podemos usar los datos reales, ¿y si nos convertimos en los mejores falsificadores del mundo? Falsificar para curar. Esa es la idea. Crear gemelos digitales, copias sintéticas de imágenes médicas tan perfectas que puedan engañar a una IA para que aprenda de ellas. Entiendo. Hoy vamos a desmenuzar su método, que tiene un nombre un poco técnico. Conjuntos de redes generativas antagónicas restringidas, o CEGAN para abreviar. Vale. La pregunta del millón es si esta falsificación de alta tecnología es solo un truco ingenioso o si de verdad puede ser la llave que abra esa puerta entre el progreso y la privacidad. Pues vamos a meternos en el fango porque suena fascinante. Para que entendamos la dimensión de ese muro legal del que hablábamos, normativas como el Reglamento General de Protección de Datos aquí en Europa. O la JIPA en Estados Unidos. Exacto. No son solo recomendaciones, son fortalezas. Esto, en la práctica, significa que un hospital en Sevilla, por ejemplo, que tenga un archivo con miles de resonancias magnéticas de cerebro. Un tesoro de datos, vamos. Sí, un verdadero tesoro. Pues lo tiene prácticamente imposible para compartirlo con un equipo de investigación en Valencia que esté desarrollando un algoritmo puntero para detectar tumores. Es un aislamiento total. Y eso es letal para el deep learning, que es insaciable por naturaleza. Totalmente. Y, a ver, no es que no se haya intentado buscar soluciones. La más conocida hasta ahora es el aprendizaje federado. Así, la idea de que si los datos no pueden viajar, que viaje el algoritmo. Justo. Es una idea muy inteligente. Un modelo de IA se envía a cada hospital, se entrena allí con los datos locales de forma segura, sin que salga nada, y luego los aprendizajes de todos los centros se combinan en un modelo maestro. Suena bien, ¿verdad? Suena casi perfecto. ¿Dónde está la trampa? Porque si fuera tan fácil, no estaríamos hablando de este artículo nuevo. La trampa, como siempre, está en la realidad, en la logística. Claro. El aprendizaje federado exige una coordinación titánica. Todos los hospitales tienen que ponerse de acuerdo en usar exactamente la misma arquitectura de IA, mantenerla, actualizarla a la vez. Una pesadilla. Imagina intentar que 10, 20 hospitales, cada uno con sus sistemas, sus prioridades, sus equipos, se sincronicen como una orquesta. Es un lío burocrático y técnico. Entiendo. Frena la agilidad. ¿Y la independencia? La propuesta que analizamos hoy busca romper justo esa cadena. Ofrece una solución donde un centro genera sus datos sintéticos y cualquiera puede usarlos, cuando quiera y como quiera. Es una filosofía mucho más abierta. Vale, se busca la independencia total. Entonces, ¿cómo funciona esta fábrica de datos falsos? El motor de todo son las GAN, las redes generativas antagonéticas. La analogía que usan es brillante. Es muy buena, sí. Es como un duelo a muerte entre dos inteligencias artificiales. Por un lado tenemos a un falsificador, que es la red generadora. Intenta, pues, pintar cuadros de tumores cerebrales. ¿Y por otro lado? Por otro lado, un crítico de arte implacable, la red discriminadora, que ha visto miles de tumores reales y su única misión es pillar el fraude. Y al principio el falsificador es malísimo, claro. Un desastre. Pero el crítico le va diciendo, esto no es realista por aquí, esto por allá, y después de miles de rondas de feedback, el falsificador se vuelve tan bueno, que sus obras son indistinguibles de las reales. Engaña al crítico y por tanto a nosotros. Es una analogía perfecta. Y es justo ahí donde aparece el primer gran obstáculo.
Un problema muy conocido en este campo que se llama colapso de modos. Colapso de modos. Sí. Usando tu analogía, imagina que el falsificador descubre que es buenísimo pintando un tipo muy concreto de tumor. Digamos, uno pequeño y perfectamente redondo. Vale. Y se da cuenta de que con ese cuadro siempre engaña al crítico. En ese momento, la IA podría volverse perezosa. Podría decir, ¿para qué voy a aprender a pintar tumores grandes, irregulares, con otras texturas, si con este único truco ya soy el rey? Claro. Se estanca. Se dedicaría a producir miles de variaciones de la misma obra, ignorando toda la rica y diversa realidad de la enfermedad. Y claro, un conjunto de datos así para entrenar a una IA médica sería un desastre. Sería como entrenar a un médico para que solo reconozca un tipo de gripe. Sería ciego a todo lo demás. ¡Exacto! Le estaríamos enseñando una visión minúscula y totalmente sesgada. Y aquí es donde el estudio da un giro e introduce su gran idea. Los ensembles, o sea, los conjuntos. El gremio de falsificadores. Esa es. Si un falsificador se vuelve perezoso, ¿por qué no crear todo un gremio? La idea es brillante. En lugar de un artista, reclutan a un equipo entero. Y cada uno con su especialidad. Justo. Uno es el maestro de los tumores difusos, otro es el experto en lesiones con mucho contraste. Un tercero clava las metástasis con formas raras. Juntos, como colectivo, su exposición de arte sí que representa la diversidad del mundo real. Y entrar en ese gremio no es fácil, por lo que cuentan. No, el proceso es muy selectivo. Entrenan a un candidato y solo si un control de calidad demuestra que es bueno y que además aporta algo nuevo, una pincelada que no tenían, solo entonces le dan el carnet de miembro. Y has dicho la palabra clave: control de calidad. Por eso el método se llama conjuntos de redes generativas antagónicas restringidas. La palabra restringidas. Esa palabra es el corazón de todo. No cualquiera entra. Hay un portero muy duro en la puerta, y este portero usa dos herramientas matemáticas. A ver, Primero, la distancia de Frechet, que, para que nos entendamos, mide si el estilo general de las obras de un candidato se parece al de los maestros reales. Su distribución estadística, vamos. vale, ¿y la segunda? La segunda es la información mutua, que comprueba que sus obras no sean un plagio, que sean creaciones nuevas y no copias exactas de los datos con los que ha entrenado. Un momento, para ahí. ¿Y quién decide cuál es la nota de corte para entrar? Me imagino que hay un umbral, un número para esa distancia de Frechet que dice aprobado o suspenso. Sí, claro. En el artículo mencionan un valor de 0,04. Pero, ¿no es esa decisión un poco arbitraria? Es una pregunta muy pertinente. Podrías cambiar un decimal y alterar por completo la calidad y la diversidad del gremio, ¿no? Si el portero es demasiado estricto, quizás nunca formes un equipo lo bastante variado. Y si es demasiado permisivo, se te cuelan impostores que acaban, pues, envenenando todo el conjunto de datos. Has dado en el clavo. Esa es una de las críticas más finas que se le puede hacer al método y una debilidad que, la verdad, no se explora a fondo en el artículo. Ah, o sea que no lo justifican mucho. No. Llegar a ese 0,04 fue probablemente un proceso largo de prueba y error, de calibración empírica. Pero nos recuerda que incluso en estos sistemas que parecen automáticos, al final siempre hay decisiones humanas cruciales, casi artesanales, que pueden condicionarlo todo. Claro. Un umbral diferente podría haber llevado a un fracaso total o, quién sabe, a un éxito aún mayor. Es una variable que queda un poco en el aire. Es una objeción muy importante. Pero bueno, supongamos que acertaron con el número. Veamos si, en la práctica, este gremio de élite es capaz de hacer un trabajo útil. Pasemos a la prueba de fuego. Vamos allá. El experimento fue muy claro. Generaron imágenes 3D sintéticas de metástasis cerebrales y luego usaron esas imágenes falsas para entrenar a una segunda IA, totalmente independiente, cuya única misión era detectar tumores. La pregunta del millón. La gran pregunta: ¿puede este detector, entrenado solo con datos de mentira, encontrar tumores en pacientes reales tan bien como uno entrenado con la verdad, con los datos originales? Y aquí la historia se pone interesante. Porque los primeros resultados, si vemos la tabla 1 y la figura 7 del informe, son bastante decepcionantes. Ah, sí. Su primer intento, un gremio pequeño de solo 10 IAs, el GANE-10, fue un fracaso rotundo. El rendimiento fue muy bajo, sobre todo en la métrica más crítica en clínica, los falsos positivos. Es decir, las veces que el sistema dice aquí hay un tumor cuando no hay nada. Exacto. Y el número era altísimo. Decidieron ampliar el gremio a 30 IAs, el GANE 30.
y aunque mejoró, seguía siendo notablemente peor que el modelo de referencia. ¿Cómo de peor? Hablamos de una media de 12,47 falsos positivos por escáner, frente a los 9,12 del modelo original entrenado con datos reales. Espera, eso suena bastante mal. Un aumento de más del 30% en falsos positivos. Eso en un entorno clínico es un desastre. Es inaceptable. Generaría una cantidad enorme de biopsias innecesarias, ansiedad en los pacientes, costes. Si con 30 artistas el resultado seguía siendo tan mediocre, que les hizo pensar que seguir añadiendo más iba a funcionar, ¿no corrían el riesgo de estar en una vía muerta? Bueno, esa es la mentalidad del investigador, ¿no? Vieron una tendencia, de 10 a 30 miembros, la calidad mejoró. Vale, la curva iba hacia arriba. La hipótesis era que aún no habían alcanzado la masa crítica de diversidad necesaria. Es una apuesta. Y en este caso, la apuesta les salió bien. O sea que al final funcionó. Al final sí. Cuando consiguieron montar un gremio de 40 IAs especializadas, el CGAN 40, todo cambió. El detector entrenado con este conjunto sintético de alta gama obtuvo una media de 9,53 falsos positivos. 9,53. Eso está increíblemente cerca del 9,12 de los datos reales. Exacto. Y lo más importante, dentro del margen de error estadístico que ellos mismos se habían fijado para validar su concepto. Entonces, la conclusión es que funciona. Demuestra que la idea funciona, sí. Pero también que no es magia. Requiere escala, paciencia y un control de calidad muy riguroso para llegar a ser funcionalmente equivalente. Vale, el resultado final es un éxito, pero el camino ha sido duro. Sin embargo, has mencionado los recursos. Construir este Dream Team de 40 IAs no debe ser barato. En absoluto. Y este es para mí el principal matiz sobre la viabilidad práctica. Cuéntame. El propio artículo detalla que entrenar y seleccionar a esos 40 miembros del gremio requirió casi 4 días completos de computación sin parar. ¿4 días? 4 días. Usando un servidor con 4 tarjetas gráficas de última generación, las NVIDIA B100, funcionando en paralelo. Un momento. 4 días con 4 GPUs de alta gama, eso es una barbaridad de cálculo. Sí, lo es. Estamos hablando de miles y miles de euros solo en tiempo de computación para generar un único conjunto de datos. ¿No convierte esto la solución en un lujo? ¿En un juguete accesible solo por gigantes tecnológicos o universidades con superordenadores? Y deja fuera... Dejando fuera precisamente al 99% de los hospitales de tamaño medio que más podrían beneficiarse. Planteas la barrera más importante para su adopción masiva a día de hoy. Es una objeción totalmente válida. La respuesta de los investigadores sería probablemente doble. A ver. Por un lado, que el coste de la computación tiende a bajar drásticamente con el tiempo. Lo que hoy es un superordenador, en 10 años es una estación de trabajo normal. ¿Es cierto? Y por otro, que este coste se asume una sola vez. Una vez creado el conjunto de datos sintético, se puede distribuir y usar infinitas veces sin coste adicional. Pero sí, a corto plazo, es una barrera económica y técnica muy considerable. De acuerdo, es un punto crítico. Pero para entender visualmente por qué necesitaron ese esfuerzo, por qué 40 IAs y no 30, la figura 8 del estudio es espectacular. Sí, es muy gráfica. Es el momento ajá de todo el artículo. Hay que imaginar un mapa del cielo nocturno. Cada estrella en ese mapa es una imagen de un tumor. ¿Vale? Las estrellas negras son los datos reales, la constelación de la verdad que queremos replicar. Las estrellas naranjas son los datos sintéticos. Los que ellos crean. Exacto. Con una sola IA, ves que las estrellas naranjas aparecen todas apelotonadas en un rincón del mapa. Cubren solo una galaxia diminuta de la constelación real. El colapso de modos visualizado. Justo. Pero a medida que añaden miembros al gremio, ves cómo las estrellas naranjas se van esparciendo, cubriendo más y más cielo. Con el gremio final de 40 IAs, la imagen es asombrosa. Las estrellas naranjas y negras están perfectamente mezcladas. Se superponen. La constelación sintética se superpone casi a la perfección con la real. Es la prueba visual irrefutable de que han logrado replicar no solo la apariencia, sino la diversidad y la distribución completa de los datos originales. Esa visualización TSNE es, sin duda, el argumento de venta más potente del estudio a nivel conceptual. Es elegante y muy convincente. Sí, lo es. Pero, como buena abogada del diablo,
Debo volver a la prudencia y citar las limitaciones que los propios autores, muy honestamente, reconocen. Siempre hay limitaciones. Advierten que su éxito está muy ligado a las decisiones técnicas que tomaron. Usaron una arquitectura de IA muy específica para los falsificadores, una DCGAN. ¿Qué pasaría si se usara otra? ¿El método seguiría funcionando o se desmoronaría? Claro, no sabe si es generalizable. Lo mismo con los criterios de validación, con ese 0,04 del que hablamos. Esto nos dice que no es una receta mágica y universal. Es una prueba de concepto potentísima, un hito, pero cada vez que querramos aplicarla a un nuevo problema... Imágenes de pulmón, de hígado. Exacto. Otro tipo de datos probablemente requerirá un nuevo y laborioso proceso de ajuste y calibración. Entendido. Entonces, si tuviéramos que destilar las conclusiones para quien nos escucha, ¿con qué nos quedamos? Pues... Para mí la gran lección aquí no es solo la tecnología, es un cambio de mentalidad. Durante años la conversación ha sido datos o privacidad, una elección forzosa. o lo uno o lo otro. Este estudio demuestra que podemos empezar a pensar en datos y privacidad. No es que sea fácil ni barato, como bien ha señalado, pero por primera vez vemos un camino tangible donde no tenemos que sacrificar uno por el otro. Y eso, conceptualmente, es un cambio radical. Y yo añadiría el resumen crítico y pragmático. Aunque el avance es prometedor, el rendimiento que alcanzan es comparable, no idéntico ni superior, y siempre con ese pequeño asterisco del umbral estadístico. Hay que ser precisos. Y que la viabilidad práctica de replicar estos resultados depende directamente de tener acceso a una potencia computacional muy significativa. En última instancia, lo que este estudio demuestra con una claridad meridiana es que generar datos sintéticos de alta fidelidad que de verdad capturen la complejidad de la biología humana es un desafío monumental y, a día de hoy, muy costoso. Absolutamente. Y para terminar, quiero lanzar una idea que los propios autores sugieran y que me parece fascinante. A ver. Se centraron en la medicina, pero este enfoque podría ser una revolución en cualquier campo que trabaje con datos sensibles. Piensa en las finanzas, en el comercio electrónico, en la sociología. Se abre un mundo de posibilidades. Se abre una puerta increíble. Podríamos crear datos censales sintéticos para que los investigadores estudien patrones de población o desigualdades sin acceder a la información personal de un solo individuo. Claro. O generar datos de transacciones financieras para que los economistas puedan modelar mercados y prevenir crisis, protegiendo siempre la identidad de las empresas y clientes. Es una idea muy potente. La idea de crear estos mundos espejos seguros va mucho más allá de la medicina y podría redefinir las reglas del juego de la investigación en una sociedad que exige, y con razón, tanto innovación como privacidad. Con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.